Ok, bueno, Miles Scott Brown está en Canadá, yo estoy en Colombia y lo que vamos a presentar es un estudio estratégico que hicimos regional para una compañía en Colombia. Y digamos, la importancia de una evaluación estratégica regional, lo que implica para los gobiernos, en este caso, en el contexto del coronavirus, digamos que es la manera como queremos enfocarla por la validez y por la profundidad de lo que implica. Entonces, igual es pensar cuando lo hicimos y empezamos a trabajar con este cliente. Este es un cliente muy activo frente a las dinámicas de su contexto territorial. Él ve más, este cliente ve mucho más amplio su nivel de actuación y no solamente la responsabilidad social como volvió Miles. Hola, Miles. Hola, se cortó la línea. Sí, se cortó la línea. Entonces, estábamos hablando y estaba yo contándoles que esta es una evaluación que hicimos con un cliente que tiene un big picture en su modo de pensar y que lo empezamos a plantear como una evaluación que nos iba a permitir ver un territorio como un todo y no simplemente como unas estrategias aisladas o como muy puntuales en áreas de influencia, sino más como un ejercicio que diera mayor valor a un contexto territorial donde todos los actores son importantes. Entonces, puedes seguir, Miles. Bueno, estamos hablando de una evaluación que es, digamos en inglés, los siglos RSEA. En inglés, Regional Strategic Environmental Assessment, estrategia social y ambiental. Como diga Edna, esto es un tipo de evaluación mucho más amplio de un nivel de proyecto con un contexto muy estratégico. Si puede pasar a la próxima, Edna. Y los otros. Perfecto, vamos a hablar y imagino que hay varios temas hoy que estamos hablando con nuevos términos para ustedes, ¿no? Estamos hablando de componentes de valor. Componentes de valor es un contexto de un valor ambiental, social, cultural, que tiene valor a una persona. Es algo que pueden enfocar el estudio. Estamos hablando también de los escenarios, que son escenarios futuros, son posibilidades, pero también que tienen influencia en la evaluación. Estamos hablando de impactos acumulativos. Impactos acumulativos son impactos no solamente del proyecto, pero más de los otros proyectos que están en el mismo entorno del proyecto. Estamos hablando de riesgos sociales, ambientales, y con esto hay una integración con el estudio de impacto a nivel de proyecto y también con un valor agregado al final del proceso. Sí, la próxima, Edna, por favor. Bueno, hablamos hoy día de los problemas en la infraestructura en Latinoamérica y el Caribe. Creo que ustedes conocen todo esto, pero yo creo que en principio que falta mucho en los proyectos son la capacidad de compartir los beneficios del proyecto con las personas viviendo en el área del proyecto. Por ejemplo, yo he visitado proyectos hidroeléctricos en Guatemala que son de 40 años de operación y los pueblos alrededor del proyecto todavía no tienen agua. Lo otro creo que es una falta de transparencia social que también significa una falta de comunicación y falta de confianza entre los actores y los proponentes del proyecto. Digamos, en Latinoamérica yo he visto mucho yo tengo un término que se llama la tramitología, que hay bastante cosas legales, papeles que están utilizando
Y este proceso es totalmente burocrático. A veces no tiene nada que hacer con el valor del estudio. Y este tiene muchos documentos. Yo he visto estudios de impactos ambientales de 8,000 páginas, que 99% son bla, bla, bla. Más de esto, hay una capacidad institucional que las instituciones están muy débiles en ofreciendo servicios en adición de ellos del proyecto. Y después, un estudio de impacto ambiental, hay una falta de seguimiento, que nadie está chequeando si este programa está aplicado o si está funcionando. Y finalmente, como estamos hablando hoy, es la falta de visión estratégica. Gracias, Edna. La próxima. Entonces, estamos hablando, la mayoría de ustedes conocen este término que se llama evaluación impacto ambiental, que es un EIA, que la definición de esto es un proceso de identificar las consecuencias futuras de un proyecto. Entonces, estamos hablando ahora de un proceso hoy día que es casi 50 años de operación, y este tiene muchas faltas porque ese es un nivel muy enfocado a nivel de proyecto. Y a veces, como Edna ha mencionado, no hay consideración del big picture. Y final, esta definición que estamos hablando hoy es una evaluación de RSEA, una evaluación regional estratégico ambiental, que es un proceso diseñado para evaluar los posibles efectos ambientales sociales acumulativos y de las iniciativas estratégicas alternativas, los políticos, planes y programas para un guión particular. Bueno, Edna, próxima, por favor. Entonces, este dibujito es una evaluación de impacto ambiental. Entonces, tú sabes lo que quieres evaluar. Todo su proyecto es enfrente suya. Pero, ¿cuál es más el otro lado de las montañas o al fin de esta línea de transmisión? Y el otro lado, si la próxima, Edna, estamos hablando que ustedes han conocido como un SEA, que es una evaluación ambiental estratégico, que es más a nivel alto y nivel bajo de la EIA. Entonces, estamos hablando, un estudio de impacto ambiental realmente en inglés es un proceso bottom-up, y un estudio estratégico es un proceso como top-down, ¿no? Arriba hacia abajo. Tú sabes lo que quieres hacer, pero no sabes a dónde va. Entonces, llegamos ahora a la metodología que estamos hablando sobre cómo puede realizar una evaluación estratégica. Por favor, Edna. Ok, entonces, digamos que en este caso y en general para todos los casos, pues Mike es consultor de Banco Mundial, es consultor de BID y ha tenido una experiencia a nivel global bastante interesante en todos estos temas sociales y ambientales. Cuando nos juntamos como compañías a ver lo que podíamos hacer en el contexto de no solamente una empresa, sino un entorno visto más desde, como decía Mais muchas veces en el trabajo que hicimos, 30,000 pies de altura, mantengámonos a 30,000 pies de altura para poder ver ese panorama completo. Pues finalmente desarrollamos unos objetivos muy específicos de lo que debería ser un estudio social ambiental estratégico a nivel regional, donde pudiéramos ver qué era valioso para ese territorio. Entonces, cuando tomamos el término BEC, es un término que está, digamos, desde la metodología de Banco Mundial muy definido, y son aquellos valores que tienen los territorios sobre los cuales las dinámicas de las personas siguen cuidando, tratando de proteger ese valor, ya sea porque lo necesitan o ya sea porque es valioso, porque por su contexto y sus vivencias es valioso.
Me explico, puede ser que en una comunidad o en una región donde hay muchos indígenas, supongamos en México, Oaxaca, o en Colombia, Putumayo, o en Perú, pues la zona de la sierra, pues obviamente vamos a encontrar componentes, y estamos hablando de indígenas, muy valiosos en términos culturales. ¿Por qué? Porque la cultura es algo que para estas áreas, estas regiones, es importante proteger. Por lo tanto, son muy vulnerables a que esos BEC se conviertan o se debiliten porque perderían algo valioso a lo cual ellos están dispuestos a defender. Y entonces cuando pensamos en ellos, pensamos en quiénes. Entonces en ese contexto pensamos en quiénes son esos actores para los cuales esos BEC son valiosos y cómo se relacionan esos actores con ese BEC particularmente. Entonces, cuando vemos unas organizaciones dispersas en un territorio y podemos ponernos a hablar de lo que es valioso para esas organizaciones, vamos a encontrar lenguajes comunes para que en escenarios de desarrollo podamos conversar acerca de dónde podríamos llegar a focalizar nuestras intervenciones. Pero esos BECs que pueden ser, y los vamos a ver como lo hicimos en este ejercicio, puede ser que el agua, digamos, cuando miramos un contexto territorial y vemos hoy el tema de cambio climático como un impulso, como un fenómeno importante, o vemos el coronavirus como también un fenómeno que se está dando que afecta a los BECs que protegemos como la salud, pues obviamente empezamos una dinámica de evaluación diferente. Y entonces ese entorno empieza a tener sentido, esos riesgos, empezamos a ver qué cosas pueden afectar esa salud o el agua o la cultura o la educación, quiénes son los actores que intervienen con el BEC y cuáles son los impulsos. Es algo mucho más profundo que una manifestación de impacto ambiental, como le dicen en México, o como un EIA, como lo llamamos en Colombia, porque tiene unas características de mayor amplitud. Maes, lo cuentas un poco. Bueno, el inicio es importante para tener una línea base enfocado en las componentes de valor, que me está diciendo VEC en inglés, pero es para buscar a nivel regional una recopilación del datos existente, porque a veces hay mucha información y hay poco síntesis. Y después esto es para hacer un tipo de integración, por ejemplo, algunas áreas que tú necesitas buscar la información primaria, entonces es necesario para hacer estudios en el campo. Pero la idea es para tener una evaluación de no solamente del estatus del componente, pero más cuál es la tendencia, porque estamos buscando si el estatus está creciendo, está bajando, está estable, y por qué este componente es importante. Bueno, Edna, a ti. Y digamos que cuando analizamos cada BEC, lo que queremos ver en cada BEC es cuál es su comportamiento. Entonces, si pensamos en la biodiversidad y vemos al jaguar y vemos el corredor del jaguar que llega hasta Brasil, pues obviamente en biodiversidad hay un jaguar que se convierte en relevante para diferentes territorios y es algo que en biodiversidad empieza a tener una campanita de importancia. Entonces, en ese contexto, ver y analizar cada BEC con toda la información secundaria o con información primaria, si es posible. Todo este ejercicio nosotros lo hicimos con información secundaria, pero hay mucha información secundaria con la cual podemos estudiar un territorio, y eso fue lo que hicimos aquí. Bueno, llegamos que una evaluación de los impactos acumulativos. Entonces, un impacto acumulativo es un impacto a cada una componente de valor. Entonces, si estamos hablando de agua, ¿cuál es el impacto del proyecto? Más los otros proyectos y actividades en el área, como está delimitado aquí, número 1, es que es necesario definir cuáles son los límites especiales
y temporales en su análisis. Segundo en esto es la identificación de las VEC. Y aquí abajo yo he notado, esa es una definición de la Agencia Ambiental de Canadá. Esa es la definición de VEC. Elemento ambiental en un ecosistema que se identifica como tiene importancia científica, social, cultural, económica, histórica, arqueológica o estética. Entonces, a mí, yo pienso hay una definición mucho más simple, que es un VEC con un componente de valor es algo de importancia a alguien. Entonces, es un proceso que usted necesita hablar con los actores en el área de influencia. Entonces, necesita ser un proceso de consultación para identificar las VECs en número 2. En 3, como Edna ha mencionado, con la línea base, eso es para establecer cuál es el estado de cada VEC. Y en 4, ya está utilizando las técnicas de evaluación ambiental, pero cuál es el impacto sobre cada VEC. Entonces, normalmente en este proceso es sugerido que no va a tener mucho más de 4 o 5 VECs, porque eso es un ejercicio muy complicado. Y si tiene 10, 15, no pueden tener valor. Entonces, normalmente mejor como 5 o 6. Y a nivel amplio que biodiversidad, por ejemplo, el agua. En biodiversidad, usted puede elegir una especie en particular. Entonces, en el estudio que estamos hablando con Edna, hemos elegido el jaguar, por ejemplo. Y después esto es una evaluación de la significancia del impacto y la contribución primera al proyecto y más secundario, cuáles son los impactos de las otras actividades y proyectos en el área delimitada. Y finalmente llegamos a las estrategias. Entonces, Edna, seguimos, por favor. Entonces, básicamente la metodología, digamos, viene de la metodología que usamos en general en todos los procesos con empresas. Y si pensamos no en una empresa extractiva, pensemos en una hidroeléctrica. Y voy a colocar un ejemplo de una hidroeléctrica en Colombia en la que Maes con el BID está haciendo una evaluación. Es una hidroeléctrica que puede llegarse a clasificar como el peor proyecto de ingeniería del planeta. Ese es el gran logro nuestro, porque digamos que se construyó sobre la base de que iba a generar el 23% de la energía en Colombia y terminó teniendo todos los problemas técnicos, sociales y ambientales que uno se puede imaginar. Parte de la desviación de casi que el principal río que cruza todo el país para poder tener, digamos, toda la inundación requerida, pero no hicieron un ejercicio como este y entonces todo el territorio, aguas arriba y aguas abajo, y esto es una zona absolutamente grande, se ve impactada por el proyecto y nunca se supo cuáles eran los VECs que eran relevantes para ese territorio. Y en un proyecto de este tamaño, digamos que es un proyecto de... ¿Aló? Se fue el ya audio. sea. Se fue Edna. No, se fue el audio nada más. Ahí está ya de una vez. Otra vez. Sí, Ok. está congelada. Ya está. Ya, me descongelé. Ya sea porque en la evaluación de los impactos solamente tuvieron en cuenta lo que estaba alrededor de la construcción de la hidroeléctrica, pero no tuvieron todas las áreas de afectación en su totalidad. Cuando empiezan a hacer, digamos, la desviación del río, pues empiezan a surgir ciertos problemas y sumado a los problemas técnicos que se presentaron, que llegaron a tener una contingencia que ha durado ya casi 2 años de manejo, pues finalmente lo que va a aportar es un déficit más que un valor.
y todos los componentes de valor que deberían haberse evaluado para todos los actores y las estrategias de relacionamiento, pues terminaron siendo un gran problema a nivel nacional, donde ahora, digamos, el país lo que está buscando es cómo suplir el déficit energético que deja este proyecto. Entonces, cuando tú miras el territorio como un todo y puedes ver esa dinámica y lo ponemos, digamos que en las conversaciones que hemos tenido con Miles, es cómo miramos esto para que tenga realmente valor, no desde el contexto de una empresa, sino desde el contexto de un gobierno o de unos gobiernos, ya sean regionales, locales o nacionales, que tienen que ver un problema como un todo, porque finalmente estamos viendo un problema de un panorama global, un panorama nacional y unos panoramas regionales, pero no podemos aislar las soluciones porque los valores en este momento que va a tener la sociedad van a cambiar y necesitamos trabajar en estrategias que finalmente redunden en que la sociedad termina protegiendo aquello que empieza a tener valor, y estos actores que pueden tomar decisiones, ya sea positivas o negativas frente a esos valores o esos riesgos que puedan llegar a tener relevancia para que ese BEC se comporte de cierta manera, pues obviamente vamos a tener que manejarlo. Y por eso las estrategias de gestión van a tener, digamos, unas bases mucho más fuertes cuando nosotros queramos armar todo el modelo de la gestión, donde seguramente muchas de estas estrategias, lo que planteábamos con Mayra en la discusión de esta presentación, es política pública. O sea, al final esto tiene que ser algo que termina teniendo unos modelos de gestión desde las empresas que deben estar integrados a otros modelos de gestión en términos de decisiones de otros actores que van a venir a interactuar con esos BECs, y volvemos al corazón de esto, con eso que termina, que va a terminar siendo muy relevante para las sociedades actuales. Bueno, hablamos de los escenarios porque este es el corazón de esta evaluación estratégica, que los escenarios es una descripción de los posibles eventos en el futuro que pueden ocurrir en los tiempos que están establecidos por la evaluación. Entonces, en esto ustedes están evaluando varias tendencias, un alto crecimiento, un crecimiento moderado, un crecimiento bajo, y con esta haciendo una evaluación de un tipo de análisis cuál es la diferencia entre las estrategias que pueden facilitar la generación de las estrategias. Bueno, ¿algo más? Dime. No, ¿algo más que ustedes quieren decir en eso? Sí, digamos que lo que viene en el contexto de esta evaluación es que si lo miramos frente a lo que era el panorama de una organización que tiene una presencia territorial versus una sociedad que está en un territorio completo, pues los escenarios son inciertos, y por lo tanto hay que diseñar distintos escenarios para poder determinar cuáles deberían tener éxitos y fracasos combinados para finalmente determinar cuál debería ser el camino a seguir en acciones, en estrategias, en relacionamiento y en manejo, digamos, de los actores. Entonces, lo que nosotros hicimos, que lo queremos colocar aquí sobre la base de lo que viene en el futuro, es que si nosotros entendemos quiénes son aquellos actores que tienen poder e incidencia sobre el BEC, ya sea incidencia sobre la decisión de cómo va a darse el contexto de salud más adelante, o sea, cómo van a influir estas acciones que se están tomando hoy para decisiones futuras en la protección de la salud, o en la protección de la cultura, o en la protección del desarrollo económico, o en la protección de todos los elementos ambientales, pues vamos a entender sobre qué bases y qué expectativas de esos actores que tienen incidencia sobre esos BECs vamos a empezar a trabajar y a correlacionar esas variables para generar estrategias con grupos de interés que nos permitan a nosotros, asimismo,
desarrollar nuestros modelos en beneficio de aquello que para la sociedad termina siendo valioso. Si lo miramos desde el entorno o desde lo externo, pues aquí también van a estar seguramente la OMS y todos estos organismos internacionales, más la banca multilateral, más todos los organismos también PNUD, etcétera. Son organismos que van a tener mucha injerencia en las decisiones, más todos estos otros actores que están en el contexto de la dinámica para saber, y aquí están, digamos, los 6 BECs que nosotros definimos. Y estamos hablando de salud, cultura, desarrollo económico, bosque húmedo tropical, biodiversidad y agua. Podrían ser estos 6 o podrían ser otros. Y finalmente lo importante es saber para cada sociedad y para cada contexto cuáles van a ser aquellos actores que causan riesgos frente a esos BECs y cuáles van a ser esos actores asociados a la mitigación de esos riesgos para hacer un análisis de cómo se comportan los actores versus cómo se comporta el riesgo y definir sobre cuáles voy a definir estrategias priorizadas. Y aquí viene nuestro mapa de estrategias. Entonces, en ese análisis que ya vimos que es muy definido, muy bien diseñado, muy mapeado en detalle, pues vamos a tener unos grupos de interés priorizados, unos riesgos priorizados y unas estrategias, y lo que nosotros definimos en su momento fueron 11 estrategias que cada una tiene un detalle muy particular en lo que nosotros planificamos que se debería hacer. Pero si miramos desarrollo económico, pues finalmente las estrategias van a ser muy similares a lo que haríamos en un contexto regional, en cualquiera de nuestros países, o a nivel de comunicación. La comunicación va a ser absolutamente importante en esta dinámica de protección de los BECs de la sociedad, o cómo va a ser la excelencia operacional que se le va a exigir a las empresas, porque hasta ahora, digamos, las empresas se comportaban de cierta manera. Muchas tenían pecados, otras tenían pecados más grandes, otras tenían pecados más pequeños, pero digamos que en la dinámica de ese manejo de pecados, decimos nosotros, pues había ciertas pautas sobre las cuales había un relacionamiento que permitía que ciertas cosas ocurrieran. Posiblemente ahora vamos a proteger mucho más los BECs, justamente por todo lo que vamos a llevar de dolor de lo que viene. Y entonces la comunicación, la excelencia operacional y la innovación tecnológica van a ser muy importantes. Los otros elementos van directos a los BEC, entonces van la salud, a la biodiversidad, al agua, al bosque seco y al desarrollo económico. Esas estrategias de manejo se dan también para los escenarios, porque puede ser que tengamos un escenario y digamos que si vemos los informes, los escenarios durante el manejo de la enfermedad son unos. Entonces hay escenarios pesimistas, hay escenarios más optimistas, hay escenarios intermedios, y lo mismo va a ocurrir con las dinámicas de la sociedad. Entonces, ¿sobre qué escenarios vamos nosotros a movernos? Pues va a depender mucho de lo que hayamos analizado, y vamos a seguir, digamos, el lineamiento de lo que hayamos identificado en las estrategias. En esta diapositiva, digamos, tenemos unas estrategias que se sustentan en este manejo. Esta es particular de salud y la pusimos justamente porque creemos que vamos a tener una dinámica muy importante, evidentemente alrededor de la salud, y unas redefiniciones de prioridades alrededor de la salud, y posiblemente van a haber, como lo ven aquí, unas condiciones legales, un tema de desarrollo económico que va a incidir en los temas de salud, o la seguridad va a incidir en los temas de salud, o el manejo de la tierra, o la arqueología, o la logística, o el costo de vida, o las condiciones legales van a incidir. Entonces, como ejemplo pusimos, digamos, unos riesgos: que se incremente el rechazo a migrantes, que se generen denuncias de comunidades étnicas, que al retornar a la normalidad se incremente la delincuencia y la violencia, que las afectaciones a las actividades económicas generen protestas sociales que no se puedan contener, o que las áreas turísticas tengan una recuperación mucho más lenta de lo previsto, y que podamos tener un mapa de riesgos específico donde podamos realmente ver que lo que estamos haciendo está generando resultados yendo hacia lo que queremos proteger como salud. Aquí la salud, digamos, en nuestra estrategia está focalizada a comunidades étnicas, pero obviamente lo vamos a tener que ampliar cuando miremos la problemática actual como está.
Miles. Bueno, con esto tenemos una estrategia que tiene obviamente algunos objetivos, pero también tiene acciones priorizadas en tiempo y también que pueden indicar costo. Y en esto también que pueden indicar cuáles son los indicadores del éxito, cuáles son los riesgos, cuál es el resultado anticipado, los actores involucrados. Y en fin, eso como es una, que digamos en inglés es un tipo de roadmap, ¿no? Eso es una cosa que ustedes pueden implementar un plan de acción de cada una de las acciones priorizadas en esta manera. Edna. Y esto, digamos que cuando lo concentramos en el manejo, podemos tener estrategias que son muy de corto plazo, que van a tener resultados tempranos, esa visión nosotros le decimos los mangos bajitos, o sea, vamos a tener mangos bajitos seguramente en muchas estrategias donde vamos a poder tener algunas victorias muy tempranas. ¿Y cuáles son esas victorias lejanas pero de mayor impacto? ¿Cuáles son los elementos clave que tenemos que evaluar? Por ejemplo, aquí obviamente teníamos el Plan Nacional de Desarrollo como el eje transversal del manejo de las estrategias y unos indicadores compuestos de éxito que terminan siendo la visión al final de lo que queremos resolver. Por ejemplo, si es un tema de pobreza indígena, basados en un concepto de bienestar, pues obviamente ese bienestar viéndose afectado en su salud o cultura, pues obviamente lo vamos a tomar en cuenta y tenemos los actores clave con los cuales podríamos llegar a tener alianzas, porque es muy importante en este momento pensar en común que en individual. Entonces, en la vista de lo que nosotros estamos presentando, pues obviamente encontramos unas interacciones muy exactas o muy precisas de valor en lo que podríamos llegar a abordar a futuro como soluciones a las problemáticas con las que nos vamos a encontrar. Y nos estamos encontrando ahora, pero nos vamos a encontrar muy fuerte en el después. Y ya como conclusión, pues tenemos estas conclusiones. Entonces, digamos que estos estudios regionales nos van a permitir muy seguramente también acceder a recursos. Vamos a necesitar muchos recursos, seguramente mucha cooperación y vamos a necesitar mucha participación combinada de academia, ONGs, organismos multilaterales, empresas, gobiernos, para que podamos tener radiografías territoriales que nos permitan focalizar esas inversiones y que adicionalmente podamos tener una transparencia tal que la rendición de cuentas simplemente sea lo que está ocurriendo en el día a día. Tenemos que desarrollar estudios mucho más rigurosos porque vamos a tener que buscar también beneficios mucho más tempranos a una sociedad golpeada en un contexto universal por una pandemia, donde vamos a tener grandes pérdidas y grandes dolores en vida, en términos de vidas perdidas, en términos sociales, en términos económicos. Una invitación que les queremos hacer al final de esto es que somos un pool de expertos que tenemos una gran responsabilidad y tenemos un conocimiento que podemos combinar. O sea, aquí somos expertos cada uno en muchas áreas y la verdad es que si lográramos concentrar ese conocimiento en beneficio de nuestros países, sería una maravilla. Felipe logró traer a una cantidad de expertos increíbles en estos 3 días y yo creo, y lo hemos hablado con Miles, creemos que haber podido concentrarnos en estos 3 días en hablar de esto nos debería dar un paso, nos debería permitir dar un paso más allá y hacer que realmente este pool se concentrara a que vamos a seguir en contacto, vamos a referirnos, vamos a trabajar en equipo, vamos a identificar soluciones y ojalá pudiéramos volvernos un centro de pensamiento para que pudiéramos tomar acción inmediata a los infinitos escenarios complejos que estamos viviendo y que vamos a vivir. Con eso terminamos. Adelante, bueno, pues abrimos espacio para, ya sin ninguna presión de tiempo, a las preguntas, a los comentarios.
quien guste hacerlo a micrófono abierto, con muchísimo gusto. Quien prefiera no el anonimato, pero bueno, el chat también lo pueden hacer a través del chat. Muchísimas gracias, Miles. Muchísimas gracias, Edna. Vamos a dar espacio pues para las conversaciones. Ya tenemos ahí un primer comentario. Daniel Alberto nos dice, gracias por la ponencia. Ante la crisis que vivimos y los riesgos inesperados que puedan surgir en la comunidad, ¿qué temporalidad o vigencia tiene una evaluación estratégica ambiental y social? Cada que tendría que hacerse un estudio para una minería o una eléctrica, como comentaban. Mais. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo es necesario para realizar un tipo de estudio como una evaluación estratégica? Sí, yo creo que básicamente es qué temporalidad o vigencia tiene una evaluación estratégica ambiental y social. La vigencia de los resultados o la vigencia de las... Bueno, cuando usted está haciendo su estudio, realmente ya está tomando una foto de la situación actual, pero ya tiene los escenarios, ya están haciendo la proyección en el futuro. Esto es un proceso dinámico, es un proceso que no es una cosa una vez, que ya tiene varias estrategias que están evaluando e implementando. Entonces, esta evaluación estratégica solamente es el inicio del proceso. Exacto, yo adicionaría, como dice Mais, y lo decimos siempre, o sea, normalmente en los ejercicios tomamos fotos y las compañías o la academia o los actores que van a tomar decisiones terminan manejando las decisiones a partir de una foto que terminó volviéndose obsoleta en el tiempo y el tiempo no lo sabemos porque, digamos, la foto hasta hace 2 semanas en todos los países nuestros era completamente diferente. Por lo tanto, una evaluación sobre unos supuestos que venían se convirtió en una evaluación pues, que en este momento posiblemente ya no es. Pero si logro tener la metodología y logro tener, digamos, el contexto de seguimiento que debe tener por sí mismo el estudio, pues obviamente convierto el estudio en un video. Y eso es lo que esperamos, que conforme las dinámicas cambian, los escenarios también me permitan modificar, pero ya tengo la trazabilidad completa y con esa trazabilidad sigo tomando decisiones basadas en evidencia, que es lo más importante. El valor de esta herramienta es para hacer lo más pronto posible, antes de que el proyecto esté actualizado. Entonces, porque es muy complicado, si tú estás haciendo un proyecto que es una operación de 20 años, es muy complicado para hacer este tipo de visión porque es mucho más limitado si está haciendo un proyecto que es un tipo de diseño o una prefactibilidad. No sé, ¿habrá alguna otra pregunta? Otra pregunta. Dice Gonzalo, gracias por la exposición. Aunque me sumé tarde, perdí la parte inicial. Bueno, vamos a retransmitirlo para que lo puedas volver a ver desde el principio, Gonzalo, pero dice realmente, bueno, muchas gracias a la organización y a las extensas jornadas y a Edna y a Miles por este cierre. Miles, Edna, uno de los grandes retos que nos hemos enfrentado de diferentes formas, en diferentes momentos, como profesionales de la responsabilidad social, y hemos visto también que las empresas se enfrentan, es precisamente la selección de indicadores de impacto, ¿no? Ante una situación donde de repente se van presentando diferentes esquemas, diferentes corrientes, diferentes metodologías. A veces nos encontramos con que la empresa le sucede un poco lo que nos está sucediendo ahora con la información digital, ¿no? Que tenemos tanta información que terminamos desinformados. Entonces la empresa de repente ve tantas herramientas, tantas iniciativas. ¿Qué recomendarían ustedes como expertos para que puedan hacer una buena selección y saber qué es lo que
cabe a la medida de cada una de las situaciones y cada una de las empresas. Finalmente, sabemos que no hay recetas universales, sino que son trajes a la medida, pero ustedes desde su experiencia, ¿qué recomendarían? Bueno, Edna, yo puedo iniciar. Yo creo que a mí son dos cosas que son al cada lado del espectro. Uno que se llama Big Data, ¿no? Que es una cosa hoy día que no hay falta de información. Hay bastante información disponible. Entonces, el truco es cómo pueden manejar esta información para indicar cuáles son lo más importante, cómo utilizamos esta Big Data. El otro lado, yo creo que olvidamos mucho, es que para escuchar qué está diciendo el pueblo. Porque yo estaba involucrado en tantos estudios de impactos ambientales que los consultores están dirigiendo el proceso y la comunidad está diciendo que ustedes no han escuchado lo que estamos tratando de decir a ustedes. Entonces, por esta razón, cuando estamos hablando de la selección de estos componentes de valor, lo más importante es para hablar con los afectados, porque ellos saben exactamente qué datos son importantes y para enfocarse en estudiar. Y creo que hay una debilidad grande, y siguiendo, digamos, lo que dice Miles en el manejo de los datos. ¿Me escuchas? Es que hace falta tecnología. Estamos atrás en tecnología, pudiendo estar, digamos, mucho más avanzados en los temas sociales, incluso ambientales. Nosotros en los ejercicios que hemos hecho en los diferentes países encontramos, como dijo Miles al principio, estudios ambientales de 800 páginas que pues, finalmente cuando tú quieres hacer un seguimiento a un manejo ambiental o social, pues esos estudios realmente no te dan mucho más que papel, porque además están hechos en Word, y de Word, digamos, extraer, a menos que sea con alguna herramienta, extraer información valiosa para tomar decisiones o indicadores, pues es bastante difícil. Por lo tanto, sí tenemos que concentrarnos en desarrollar un entorno digital que nos ayude a concentrar esos datos y a manipular esos datos para que tengamos realmente una inteligencia de negocio, así como los negocios la tienen. O sea, si tú ves un sistema de monitoreo de cualquier organización multinacional que esté en distintos continentes, a un solo clic está de saber cuánto está produciendo en Sudáfrica y cuánto está produciendo en México. Entonces, lo mismo podríamos hacer, y ese es el otro llamado. O sea, podemos hacer muchas cosas juntos porque podríamos tener la tecnología de nuestro lado. Hoy es mucho más fácil subir información, datos, construir sobre el Big Data, tener hoy al alcance de herramientas de inteligencia artificial, y creo que eso es una gran brecha que tenemos que caminar para poder estar, digamos, al día, y cuando estemos al día vamos a estar otra vez atrasados, pero la construcción de indicadores no es compleja. Lo complejo es el manejo que le damos a esos datos con las pocas herramientas que tenemos. Y finalmente, que yo he visto ahora que un desafío, pero hay un montón de información contenido en las redes sociales, en los mensajes de Twitter, Instagram, cosas así. Y eso es un base de datos que no estamos utilizando, porque la verdad es que eso es una reflexión que siente la gente en este momento. Entonces, sí hay una manera para minar estos datos y utilizar este tipo de datos conformado con los otros Big Data, los otros datos tradicionales. Pero este medio social es un desafío. No sé si hay algún otro comentario. Mientras alguien, si quiere escribir algo en el chat, permítanme entregarle virtualmente, pero con mucho aprecio a Miles. Bueno, a Edna también lo hemos hecho en su momento, pero lo repetimos nuevamente. Este reconocimiento por tu aportación y tu participación, Miles. Edna, muchísimas gracias por
cerrar con este esfuerzo del Congreso con grandes herramientas, con grandes ideas que seguramente nos servirán para enfrentar los retos que se nos vienen terminando esta pandemia y para muchos desde el día de hoy. Un abrazo aquí a la distancia. Edna, no sé, en nombre de los ponentes de este congreso, si quisieras darle un mensaje. Yo creo que también agradecer a todos los participantes y a estos que han seguido muchos fielmente desde la primera sesión, que están todavía en esta sesión con nosotros. También darles un gran reconocimiento. Edna. No sé, digamos que yo siento que estamos en un momento donde podemos hacer, como dice Empresability, cambiando la forma de hacer empresa. Necesitamos unirnos. Yo no he podido ver todas las presentaciones, pero sí he seguido varias y han sido increíbles. Son seres humanos increíbles los que están detrás de cámara tratando de hacer algo por mejorar esto que está tan complejo. Y creo que ese impulso no lo podemos bajar así pase la coyuntura, porque la coyuntura va a pasar, pero nosotros vamos a seguir y van a venir problemas seguramente más adelante, más complejos, justamente por la manera como hoy está, digamos, el contexto mundial, la sobrepoblación, el cambio climático y todo lo que viene. Entonces, mi invitación es nuevamente a que trabajemos juntos, a que no nos soltemos los unos a los otros, que empecemos a pensar que esto debe ser una solución de muchos y no unos ejercicios individuales. Ese es el mensaje. Yo te agradezco mucho, Felipe, y a todos por estar con nosotros. Muchas gracias, Edna. Pues todas las presentaciones están muchas ya disponibles en el YouTube y en la página que abrimos para el Congreso, precisamente para que todos no nos quedemos sin una sola de las presentaciones, sin verlas, sin poder analizarlas. Incluso las que queramos ver nuevamente las podemos retransmitir con mucho gusto. Estaremos trabajando las próximas semanas en hacer trabajar en una relatoría y alguna memoria de este congreso, y agradecerles a todos la confianza en esta iniciativa. Les digo, hace 10 días apenas que la lancé, no sabía yo en qué iba a resultar, pero finalmente hoy pues ya fue una realidad. Quiero darle las gracias a todos los participantes que están en este momento, muchos que estuvieron desde la primera sesión y que además tras bambalinas nos ayudaron muchísimo con los problemas técnicos y sacando a todos los hackers que estaban en las sesiones: Alejandra, Paola, Enrique, Gonzalo, en fin, no quiero olvidar absolutamente a ninguno. Muchas gracias. Permítanme nada más en lo personal, en este agradecimiento, gracias a Ale, gracias Paola, gracias a todos por sus comentarios. Quisiera, antes de cerrar la sesión de transmisión, si me permiten, hacer un agradecimiento personal a mi hija, que me estuvo aquí ayudando con las redes sociales y era la que me traía persiguiendo con el reloj de que papá ya vas media hora tarde. Entonces, decía Jorge que tenemos que agradecer a nuestras redes cercanas, ¿no? Y le tocó vivir y escuchar a sus muchísimas cosas que ella era la que me daba las conclusiones aquí muchas veces de los que escuchábamos, y creo que estas nuevas generaciones tienen mucho que enseñarnos, ¿no? No necesitamos sensibilizarlas, sino nada más tenemos que darles las herramientas y los espacios para que empiecen a participar. Muchas gracias por permitirme hacer esta mención y este reconocimiento personal. Y pues muchas gracias a todos, muchas gracias Edna, Maes, nuevamente, muchas gracias a todos. En 10 minutitos empezamos con las retransmisiones, empieza la transmisión de la conferencia de Ítalo Pisolante, ¿sí? Jorge Font lo tenemos otra vez en la noche, por los que no tuvieron la oportunidad de escucharlo, vale muchísimo la pena.
y, Sí. y seguimos en Sí. esto. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor, a todos, ¿sí? De mi parte. Y nos vemos en la próxima.